¿De qué diablos hablas? Dudo mucho que Goku se haya confundido. Sé que parece broma, pero no lo es. No quería revelarlo tan pronto, hasta recuperar mi juventud. Un momento, ¿por eso quería invocar a Porunga? Así es por eso que traemos a Dende, pero al parecer, un alter ego mío ya lo consiguió. Todo esto es muy confuso. ¿Podrían ser más directos? Concuerdo con él. Explícate, anciano. No tenemos tiempo para acertijos. La situación actual es mucho peor de lo que pensábamos. Todo esto comenzó hace bastantes millones de años, mucho antes de que esa bruja encontrara el planeta supremo. Yo era un inexperto aprendiz a Kaioshin cuando los supremos Kaiosamas de aquellos entonces estaban bastante preocupados a causa de una extraña enfermedad que había llegado de la nada a diversos planetas, una plaga que hacía a los infectados perder el control de sí y solo buscaban a toda costa extender su dominio. Por fortuna, en aquel entonces, los mortales no eran tan poderosos. Era difícil encontrar a alguien que pudiera manejar el ki. Sin embargo, esa extraña transformación los hacía desatar un poder más allá de sus límites. Es decir, seres que jamás habían combatido obtuvieron un poder sorprendente. Los Kaioshin no entendieron qué estaba sucediendo, por lo cual tomaron una decisión correcta e incorrecta, dado que solo se dedicaron a observar el avance de la enfermedad, así como de otros planetas, para ver si podían dar con el responsable, lo cual así fue. En un planeta con seres bastante primitivos, apareció un extraño individuo que era casi como una sombra. Inmediatamente los Supremo Kaiosama del sur y del este fueron a interceptarlo. Ambos Kaiosama lo interrogaron acerca de sus intenciones. El extraño ser solo reflejaba una sonrisa maligna en su rostro, recitando unas palabras bastante extrañas que los Supremos no podían comprender, por lo cual los Supremo Kaiosama, tras no entender qué les quería decir, pero de algún modo él sí los entendía, entonces los Supremo Kaiosamas iniciaron el ataque sin medir bien las consecuencias, ya que de pronto aquel extraño ser aumentó de sobremanera su ki. Aún así, no fue gran problema para los Supremos Kaiosamas, quienes a pesar de sus tácticas lo estaban conteniendo. Sin embargo, en un descuido, aquel ser asestó una extraña ráfaga oscura de ki, que tras envolver al Supremo Kaiosama del sur, fue noqueado. Aún con ello, el del este le estaba ganando. Fatídicamente, el Kaio del sur se despertó convertido en una más de esas horribles criaturas, mordiendo de inmediato al Supremo del Este. Al instante mi maestro, en compañía de los otros 3 Kaiosamas restantes, fueron a eliminarlo, porque alguien como los Supremos Kaiosamas eran un peligro. El maestro del anciano fue a enfrentar a aquel extraño individuo, algo que no debería representar problema, pero lo fue, dado que de un instante a otro, de haber infectado a los Supremos, aquel sujeto absorbió su fuerza. Del mismo modo, los Supremos Kaiosama infectados incrementaron sus fuerzas. Debido a ello, los Kaiosamas del norte y del oeste fueron mordidos en un descuido. El gran Kaiosama, aún viéndose emboscado, no perdió la calma, y su mejor opción fue destruir el planeta con los Supremos Kaiosama allí y ese extraño ser. El plan salió casi perfecto, solo que ese extraño ser creó un escudo saliendo ileso de la explosión, donde, a pesar que los Supremos Kaiosamas fueron destruidos, su poder no se redujo en lo más mínimo. Conservó el poder que había obtenido tras contagiar a los Supremos Kaiosamas. Sin querer, los Supremos Kaiosamas habían complicado la situación. Con el fin de corregir ese terrible error, la primera acción del Sagrado Kaiosama fue sellarlo nuevamente. Pese a sus intentos, ningún tipo de sello era capaz de encerrar al misterioso ser, desconcertándolo por completo, pues era algo bastante inusual, porque no era alguien tan poderoso como para resistirse al sello. Esto dejó atónito al Sagrado Kaiosama, quien no sabía qué hacer para ponerle fin a ese temible sujeto, hasta que se les ocurrió capturarlos e intentar erradicar la infección con el fin de demostrar si eso afectaba a ese ser. Tal idea al principio no funcionó de nada, o eso parecía, ya que con ayuda de varios científicos que rescataron de algunos planetas, el Sagrado Kaiosama
estaba logrando pequeños avances, o eso parecía, dado que en un determinado punto de sus experimentos, aquel ser empezó a entrar en un estado de desesperación y empezó a buscarlos. Por desgracia, el sagrado Kaiosama no permitía que el joven Kaiosama participase, pues había muchas posibilidades de que algo saliera mal y fueran infectados. Dichos incidentes fueron demasiados, por lo cual el discípulo era enviado constantemente a buscar a más científicos, donde después de un catastrófico incidente en el que casi se contagia el sagrado Kaiosama, este irradiaba felicidad, mencionándole a su aprendiz que tomará tiempo, pero ya han descubierto algo muy importante. Sin embargo, en ese momento, ambos se alarman, dado que de la nada, aquel ser, en compañía de varios infectados, aparecieron en el lugar, destruyendo con gran desesperación el centro de operaciones del sagrado Kaiosama, dirigiéndose en su ataque con tal rabia que casi parecía un ser diferente al que habían conocido con anterioridad. El sagrado Kaiosama le dice a su aprendiz que eliminará a ese sujeto de una vez por todas, encargándole solo vigilar a los zombies a partir de ahora, dado que enviará a ese monstruo a un lugar al que nunca nadie ha ido y hasta donde se sabe, nadie puede resistir su hostil ambiente. Tras decir ello, el sagrado Kaiosama se teletransportó detrás de aquel ser, lo sujeta con fuerza por la espalda, transportando a ambos al infierno 1. Sabiendo que jamás volvería a ver al sagrado Kaiosama, el joven Kaioshin elimina fácilmente a la oleada de zombies que había sido traída. Luego de ello, dio paso a la misión encomendada por el sagrado Kaiosama, sin entender bien por qué solo le pidió observarlos, hasta que vislumbró algo que lo impresionó. Pensando que estaba viendo mal, vio que los zombies ya no podían contagiar a nadie, solo mordían y acribillaban a sus víctimas, pero nada más. Para confirmar ello, él hizo un experimento. Los zombies ya no podían contagiar, por lo cual eliminarlos, aunque tomó tiempo, lo logró gracias a la ayuda de varios mortales, a quienes armó con lo necesario para iniciar la guerra en contra de esas criaturas que fueron difíciles de derrotar. Aún así, obtuvieron la victoria. Entonces, esa es la razón de tu insistencia por encontrar la cura, pero no tienes evidencia que eso le afecte. Claro que la sabe. El hecho de que ese ser haya entrado en desesperación cuando experimentaba con los infectados quiere decir que forma parte de una especie de colmena en la que no importa si muere, solo que su dominio no se quite de ellos, porque hay posibilidades de quitarle su dominio y poder. En el infierno 1 no hay ser que pueda resistir tal presión. Dudo mucho que haya resistido allí. Lo más seguro es que alguien lo haya revivido. Eso no es lo importante, Kaioshin. Lo importante es encontrar la cura antes de que nos encuentre. Tenemos la ventaja de estar en un universo distante a él, pero si no somos rápidos, es evidente que nos encontrará, y ni juntos le podremos hacer el mínimo rasguño. Número 13. La idea principal de la supercomputadora era que los androides resultantes heredaran la inteligencia con la cual fue diseñada esa máquina. En efecto, la supercomputadora nos dotó de una gran inteligencia en esas ramificaciones. Bien, estoy seguro que con nuestros conocimientos, aunque no tengamos idea de lo que hizo el sagrado Kaiosama, podremos encontrar la forma de quitarles el control. Pero tendría que ser en algo que podamos esparcir, porque no podremos de uno a uno. Eso es obvio. Ese Kaioshin al parecer pudo con ayuda de seres inferiores, así que nosotros tenemos más que lo necesario para encontrar una cura que podemos esparcir rápidamente. Es así como la aberrante alianza se puso en marcha a capturar a los zombies que pudiesen y empezar a experimentar con ellos. Por desgracia, había una cosa que no sabían que les complicaría la situación. Cuando se disponían a experimentar con el primer individuo que capturaron, cometieron un error, dado que en el universo en el que yacían era el mismo en el que se encontraba ese extraño individuo.